están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y en el video de hoy voy a hacer algo que me pidieron no sé cuánta cantidad de veces. Me lo pidieron mucho. Guía de 10 pasos para usar el Swiss Travel Pass. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el Swiss Travel Pass? El Swiss Travel Pass es un pase, como el nombre lo indica, de trenes y transportes de Suiza específicamente. Estamos hablando de Suiza, obviamente si están viendo este video me imagino que es porque están planeando viajar a Suiza o viajaron a Suiza o quieren viajar a Suiza y no saben ni por dónde empezar. Están en el video correcto. Este video es muy importante, así que presten atención, compártanlo y miren hasta el final porque son 10 pasos fundamentales y hay un bonus track al final. Como les decía, el Swiss Travel Pass es un pase para tomarse trenes, buses, tranvías e incluso barcos. Además, el Swiss Travel Pass tiene incluidos muchos museos de Suiza y otros están con 50% de descuento. Y no solo museos, sino otro tipo de atracciones también, de las que también voy a hablar. Pero no respondí la pregunta. ¿Un pase para qué? ¿Qué hago con ese pase? Es un pase para tomarse libremente todos los transportes que he mencionado y entrar a los lugares que están incluidos libremente. O sea, ustedes pagan un fijo por la cantidad de días que ustedes van a estar en Suiza y eso les va a incluir el transporte de todos los que mencioné, los museos incluidos y atracciones incluidas por esa cantidad de días. ¿Y en qué ocasiones me conviene sacarlo? ¿Voy a Suiza por un día? ¿Me conviene? No. Por un día no te conviene. ¿Voy a Suiza por una semana? ¿Me conviene? Sí, por una semana sí te conviene. ¿Voy a Suiza por 15 días? ¿Me conviene? Sí, te conviene. Entonces, el Swiss Travel Pass tiene un mínimo de 3 días. Es decir, que el primero que ustedes pueden sacar, el más económico, dura 3 días. Si van por un día, no les va a convenir. Va a ser mucha plata para solo un día. Si van por 2 días, evalúen, depende qué trenes van a tomar y qué trenes no, porque el Swiss Travel Pass también incluye trenes panorámicos, los cuales son bastante caros. Entonces, tienen pase por 3, 4, 6, 8 y 15 días. Si van por 7, bueno, pueden sacar el de 6 o el de 8, dependiendo el recorrido que vayan a hacer. Si sacan, por ejemplo, el de 6 días, el día número 7 abonarán aparte los trenes y transportes que tomen, pero los otros 6 días usarán todos los demás transportes, atracciones y museos incluidos. Es cuestión de sentarse a hacer cuentas. También tienen primera clase y segunda clase, dependiendo de lo que ustedes puedan pagar. Nosotros sacamos, en nuestro caso, segunda clase, que la verdad que siendo un tren suizo es muy cómodo. No recomiendo primera clase a menos que realmente tengan mucho dinero o les guste el lujo y la comodidad, lo cual me parece genial. Así que en resumen, les conviene sacarlo si van a Suiza por más de 3 días. Más de 3 días, consideren sacar el Swiss Travel Pass. Menos de 3 días, piénsenlo, un día no lo saquen. ¿Cómo lo puedo sacar? Esto es muy sencillo. Uno cree que es muy difícil. Yo abajo les voy a estar dejando el link con el enlace directo a la página para ir a sacar el ticket. Tengan en cuenta que si ustedes son suizos, si alguien de Suiza me está mirando y por algún motivo no sabe lo que es el Swiss Travel Pass, que no creo, esto es para turistas. No es válido para un residente suizo, ni residentes de Suiza. Tiene que ser solo turismo. Tienen también la opción del Swiss Travel Pass Flex, que eso es por si no tienen las fechas de viaje definidas, pero yo voy a hablar, para no marearnos, del Swiss Travel Pass normal y ustedes ahí ya van a tener una base, una idea. El Flex, la única diferencia que tiene es esto que le digo de no tener las fechas fijas, así que bueno, es más o menos lo mismo. Vamos a hablar del normal, del convencional, del Swiss Travel Pass. Entonces entran al enlace que yo les dejo abajo y ahí van a poner su fecha de viaje, de qué día a qué día, van a poner en qué clase viajan, si segundo o primera, cuántos días quieren que tenga la validez del pase, que pueden ser 3, 4, 6, 8 o 15, como les dije, cuántos viajan, de qué edades son los que viajan. Una vez que pusieron todo eso, les va a decir el precio, que el mínimo de un adulto por 3 días son 244 francos suizos, que a día de hoy son más o menos 277 dólares americanos. Después de ver el precio y espantarse, tocan que declaran que ninguno de los viajeros tiene domicilio en Suiza y le dan al botón rojo. Después van a donde dice pagar, tocan el clic en pagar. Ahí les va a aparecer algo que no se entiende de billete, print, no sé qué. Ustedes denle para adelante, tocan el botón rojo de que confirman el pago. Dice confirma modo de envío, pero es que confirman el pago. No hay modo de envío porque no hay tarjeta física. Van a poner sus datos de contacto, los datos del viajero, continúan. Les pide la dirección de envío, que es su correo electrónico, donde les van a enviar el pase por mail. Ponen su correo electrónico, ponen
en continuar, les va a dar la opción también de agregar la cancelación flexible por 15 francos suizos más. Esto es a elección personal de cada uno. Si no tienen seguro si van a estar en esa fecha, la agregan, y si están totalmente seguros y no quieren gastar de más, no la agregan. Yo cuando viajé no la agregué, pero esto es a libre elección de cada uno. Ya abajo les va a poner el precio con impuestos, que son 259 francos suizos, porque siempre en Europa los impuestos no están agregados al valor de lo que ustedes compran, y eso es más o menos 295 dólares. Aceptan todo, confirman todo y ponen los datos de su tarjeta y pagan. Sin miedo, no les van a robar nada. Pongan los datos de la tarjeta. Puede ser de débito, puede ser de crédito. Y listo, ya sacaron su Swiss Travel Pass, que les va a estar llegando por mail. Otra pregunta que se hace la gente que quizás hace mucho tiempo que no viaja o viaja por primera vez es ¿cuánto me va a salir? Porque me estás diciendo 259 francos suizos, 295 dólares. ¿Cuánto es eso? ¿Es con impuestos? ¿Es sin impuestos? Esto es para Argentina, el tema de los impuestos. Para los argentinos, chicos, se tienen que fijar el dólar que dice dólar turista. Es medio inútil que diga el precio del dólar hoy, porque varía todo el tiempo, pero a día de hoy, cuando estoy grabando este video, se tienen que fijar el dólar turista. Esto no sé si va a cambiar, si lo van a sacar, si van a sacarle los impuestos, no se sabe todavía. Entonces, esto es a día de hoy dólar turista, que está a, mira abajo, 1.370,40. Eso es el dólar turista, dólar tarjeta. Como les figure, se pueden fijar en dólarhoy.com o en alguna de esas páginas, que si quieren también se las puedo dejar abajo para que vayan a chequear. Pero es decir, hoy, si tuvieran que sacar este pase acá en Argentina, serían 295 dólares por 1.370 era, ¿no? Les quedaría en 404.150 pesos. Eso es a día de hoy. Y esto es en Argentina, ¿sí? Si están mirándome de cualquier otro país, solamente van a Google y ponen dólar estadounidense a su moneda, no sé, real, peso uruguayo, peso chileno, y bueno, y ahí lo convierten. Sé que para algunas personas esto puede parecer muy básico, muy elemental, pero créanme que hay mucha gente que no sabe hacer esa conversión y que no sabe cuánto le va a salir. Yo lo leo continuamente en los grupos de ayuda de viajes a Europa o viajes al exterior. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, como siempre, me la dejan en comentarios, y me parece este un buen momento para decirles que si les está resultando útil este contenido, por favor, así, vayan al botoncito que dice suscribirse, tocan ahí y ya está. Es gratis, no les van a cobrar un solo centavo, ni hoy, ni mañana, ni nunca, y a mí me ayuda muchísimo. Es muy importante que se suscriban para ayudarme a seguir creciendo, a que pueda seguir haciendo videos, así que suscríbanse, por favor. Número 5, porque ya mencioné 4 puntos y 4 preguntas que me suelen hacer, y más también, pero bueno, vamos a suponer que esta es la número 5. ¿Qué incluye el Swiss Travel Pass? ¿Dónde puedo ver las rutas incluidas? ¿Qué hago después de tener este cosito que saqué? Bueno, en el mismo enlace que les voy a pasar en donde ustedes lo sacan, ahí mismo les va a decir qué hay incluido. Para ver el mapa donde está incluido, que igualmente se los voy a estar poniendo acá en pantalla para que lo puedan ver, ahí mismo en el enlace que les pase dice ámbito de validez, ver el mapa o algo así, y tocan ahí y les va a aparecer el mapa, en donde para entenderlo van a tener que hacer zoom para leer porque es bastante chiquita la letra, y les va a aparecer las líneas marcadas en diferentes colores de qué recorrido está incluido y cuáles no. Van a ver que tienen el Bernina Express incluido, el Glacier Express, el Golden Pass Express, el Gotthard Panorama Express, el Luzern Interlaken Express. O sea, son 5 trenes panorámicos incluidos que están buenísimos. Yo lamentablemente solo pude hacer 2. Dios quiera pueda volver a Suiza y hacer los demás porque es maravilloso, pero eso es otro tema y ya está en otro video. Entonces, ahí van a ver el área de validez. Está hecha con líneas rojas, con líneas amarillas, con líneas negritas y con líneas azules. Y con puntitos, punteadito rojo, punteadito amarillo, etcétera, son las que incluyen el 50% de descuento, pero no la totalidad del pasaje. Respecto a los museos incluidos, son un montón porque tiene 500 museos incluidos en el Swiss Travel Pass y es un documento de 2 páginas con letra así de chiquitita donde les dice todo lo que están incluidos. Así que lo que yo voy a hacer es dejarle el enlace abajo también a este documento para que ustedes entren y en base al viaje que tienen planificado pueden buscar con la lupita si el museo que ustedes quieren ir está incluido. Por lo que estuve viendo, por ejemplo, tienen incluido el Museo de Arte, el Museo Olympique, que allá es muy conocido. Tienen también incluida la entrada al castillo de Gruyère, que no es poca cosa. Si quieren hacer excursión a Gruyère, está incluida la entrada y encima para ir hasta allá ya lo tienen pago con el Pass yendo con los trenes, así que fíjense cómo conviene. Y bueno,
un montón de museos más que, como les digo, se los voy a estar dejando acá abajo. Y lo que no tienen incluido, recuerden preguntar si con el Swiss Travel Pass les hacen 50% de descuento. Bueno, ya tienen el Swiss Travel Pass, ya lo pagaron, ya saben para qué sirven, ya tienen el mapa de ruta, ya tienen los museos incluidos. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo uso? Lo primero que tienen que hacer antes de viajar a Suiza es verificar que les haya llegado el mail con el código QR y ya está. Si tienen el código QR, con eso lo muestran y ya está. No tienen que hacer más nada. Lo pueden imprimir para mayor seguridad o por si pierden el teléfono o por si no tienen conectividad o por lo que fuere. Siempre lo pueden tener impreso, pero una vez que ya tienen ese código impreso, no necesitan más nada. Pregunta número 7. Ya estoy en Suiza o ya estoy por ir a Suiza. Tengo el código QR impreso. ¿Me falta algo más? ¿Cómo hago para pasar? ¿Dónde escaneo ese código? En los trenes panorámicos, ojo porque tienen que reservar asiento, ya sea en el Berlin Express, el Glacier Express, etcétera, etcétera Express. Siempre se reserva asiento y eso no está incluido en el Swiss Travel Pass. Eso es lo negativo. Entonces, ahí van a tener que entrar a la página de cada tren, poner en qué fecha van a viajar y hacer su reserva de asiento y pagarla. Por ejemplo, el Glacier Express nos costó 39 francos suizos a cada uno la reserva, pero el tren en sí salía algo así como 150 francos suizos o 170. Eso ya estaba incluido en el Swiss Travel Pass, así que seguimos ahorrando. Y aunque no tengan el Swiss Travel Pass y solo salgan el tren panorámico, van a tener que reservar asiento, así que eso se paga sí o sí, con o sin Swiss Travel Pass. Pero esto sí es muy importante para trenes panorámicos. Entonces esto nos lleva a la pregunta número 8. ¿Cómo puedo reservar los trenes panorámicos para el Swiss Travel Pass? Van a entrar a la página, como les decía. Voy a intentar dejarle abajo la página de los 5 trenes panorámicos. Yo solo tomé 2. Pero bueno, buscaré y se los dejaré abajo para darles una mano a los viajeros que quieran resolver esto y estén medio perdidos. Y ahí cada plataforma tiene su forma de que ustedes pongan su número de Swiss Travel Pass, la fecha en la que ustedes van a viajar y ahí les va a aparecer 0 en el monto a pagar por el tren, sin la reserva. Entonces cuando ustedes pongan su código de Swiss Travel Pass, creo que no les pide un código, solamente les pregunta si son estudiantes, si son residentes, si no son residentes y en base a eso el precio que les va a arrojar. Una vez que pongan que van con el Swiss Travel Pass, ya directamente los redirecciona a pagar solamente la reserva del asiento, que depende del tren panorámico y la fecha y la temporada en la que ustedes quieran viajar, cuánto les va a salir. Como les digo, depende mucho la temporada, la fecha y la capacidad que tiene el tren ese día ocupada. En el caso nuestro, el Berlin Express, decidimos tomar el regional, que eso lo pueden ver en mi video que hice del Berlin Express. Y una vez que tienen la reserva hecha y paga, les va a llegar también por mail, porque les va a pedir su correo electrónico, la reserva de ese tren, lo cual yo siempre recomiendo tener impreso, que también es como en un QR. Pregunta número 9. Bueno, ok, ya estoy en Suiza, me estoy por subir al tren. ¿Qué tengo que hacer con ese Swiss Travel Pass bendito? Lo único que tienen que hacer es tener el QR, como les digo, a mano, sea impreso o sea en el celular. Es indistinto siempre y cuando lo tengan y se suben al tren. Así, sin preguntar nada a nadie. Se suben. Lo único que pueden preguntar es si ese tren es el que los lleva al destino que quieren ir, pero no hace falta validar el ticket en ningún lado ni el pase. Cuando ustedes estén arriba del tren, lo que va a suceder es que va a pasar alguien, un agente o alguien de seguridad del tren, a validarles el ticket con un aparatito. En caso de que estén saliendo de la Unión Europea y entrando a Suiza, que no es Unión Europea, no hay que hacer migraciones tampoco, entran directo al tren y en el tren mismo les van a estar pidiendo el pasaporte. Va a pasar alguien y les va a decir, ok, dame tu boleto, dame tu pasaporte, te lo escanean con un teléfono y te dicen, todo bien, que tengas un lindo viaje y chau. Hay gente incluso que nunca nadie les pide nada. A nosotros en el caso de los tranvías no nos pidieron nada, pero yo recomiendo igual tener sacado su Swiss Travel Pass, tener sacado su boleto. No recomiendo hacerse el SOTA porque la multa en Suiza es impagable. Así que a su pregunta número 9, van con el pase, suben al tren que les corresponda y se quedan sentados tranquilos disfrutando del paisaje hasta que venga alguien y les pida que muestren su boleto y ya está. La pregunta número 10 y no menos importante, ¿desde qué día y hora funciona y hasta qué día y hora funciona? Esto es muy importante. Ustedes si sacan el pase de 3 días, les va a comenzar a funcionar a partir de las 00 horas del primer día, o sea, si esta noche es 1 de abril, vamos a suponerlo, y ustedes van a estar del 1 al 3 de abril, les va a funcionar del 1 de abril a las 0 horas, o sea, a la noche, no al día siguiente, hasta en realidad, 4 de abril a las 5 de la madrugada.
¿Se entendió lo que quise decir? O sea, supongamos que ustedes tienen sacado su pase por 3 días del 1 al 3 de abril. Ustedes van a estar en Suiza del 1 al 3 de abril. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya la noche del 31 de marzo a las 00, que ya es primero, anda. Ya ahí lo pueden usar. Llega el día 3 de abril y se hacen las 12 de la noche. ¿Sigue funcionando? Porque ya es 4 de abril. Sí, sigue funcionando hasta las 5 de la mañana. O sea que les va a funcionar hasta el 4 de abril a las 5 de la mañana. Es un poquito más de 3 días, se podría decir, el pase de 3 días, ¿no? Si es el pase de 4, es lo mismo a las 5 de la mañana del día siguiente. Si ustedes van del 1 al 4 de abril y sacaron el pase de 3 días, quiere decir que el pase les va a funcionar desde las 00 del 1, todo el día 2, todo el día 3, y a las 5 de la mañana del día 4 de abril ya les deja de funcionar. Entonces, si se tienen que tomar un transporte a las 6 o 7 de la mañana del 4 de abril, que es el día número 4, ya ahí lo van a tener que pagar porque el Swiss Travel Pass no funciona más. ¿Quedó claro? Espero que sí. Una vez que se cumple este horario, se hacen las 5 de la mañana del día siguiente a donde termina el pase, ya está. No tienen que hacer más nada, no tienen que dar un aviso de finalización, no tienen que tocar nada, el pase se disuelve solito y ustedes siguen su vida tranquilos. De Bonus Track les voy a decir 2 cosas. La primera es que también tienen incluido algunos teleféricos y algunos trenes cremallera que le dicen que son los que suben a la montaña. Lo mismo, si son con reserva de asiento, van a tener que reservar el asiento aparte. Y después, en muchos otros teleféricos, no les incluye el 100% del boleto, pero sí les descuentan el 50%, como mostré yo en mi video del Matterhorn, que si no lo vieron, vayan a verlo. Nosotros ahí, para subir, teníamos que pagar 109 francos suizos y nos cobraron 55, más o menos 54, porque teníamos nuestro Swiss Travel Pass y nos hicieron 50% de descuento y es efectivo esto, es real. O sea, el descuento existió y pagamos la mitad. Así que sepan que lo tienen que mostrar y úsenlo. No les dé vergüenza, no tengan miedo a preguntar. Si les dicen, no, acá no está incluido, bueno, mala suerte. Pero ustedes me preguntan hasta en el supermercado. No, mentira, en el supermercado no les van a hacer descuento. Pero pregunten, porque lo van a agradecer después. Y lo segundo del bonus track es decirles algo que me preguntan muchísimo en base a mi video del Bernina Express, que vuelvo a recomendar que vean. También tengo el del Glacier Express. Hay varios videos de Suiza, tengo precios de supermercados. Vayan a verlos si van para Suiza. No se olviden de mirar esos videos, les va a venir bien. Pero lo que me preguntan mucho es, si yo me tomo el Bernina Express panorámico, ¿puedo bajar en las estaciones y volver a subir? Si toman el Bernina Express panorámico, no pueden bajar y volver a subir, pero pueden bajar y subirse al regional, que hace exactamente el mismo recorrido. La diferencia entre el panorámico y el regional es que el regional es un tren más sencillo, más modesto, que las ventanas se pueden bajar, lo cual está muy bueno porque si sacan fotos o filman no tienen reflejos. A mí particularmente, además de que me gustó poder sacar el celular y sacar buenas fotos, fue poder sacar la cara y sentir el viento que te pega en la cara. Me fascinó, pero bueno, porque si toman el Bernina Express, dependiendo la estación del año, por ejemplo, yo fui a principio de mayo y había lugares que tenían todo verde, precioso, y de repente pasabas a la nieve, que también lo van a ver en mi video, y eso es maravilloso, y sacar la cara y sentir el aire primero un poquito más caluroso, después sentir un aire helado, no entendés nada porque todo sucede en una fracción de 3-4 horas, es impresionante. Esa es la diferencia. El panorámico tiene ventanas totalmente cerradas, no se pueden abrir, el reflejo puede molestar un poquito para las imágenes, pero es un tren mucho más lujoso, mucho más vistoso y lindo, y las ventanas son un poco más grandes. Esas son las diferencias. Y además, el regional no se tiene que reservar ningún tipo de asiento, sale todo el tiempo, así que ustedes llegan, se suben y listo. Y el panorámico sí es con reserva de asientos en la página. Esto también ténganlo en cuenta. El regional, si lo toman, pueden también bajar y subir las veces que quieran. A lo largo de las diferentes estaciones, si quieren recorrer los pueblitos y demás, pueden bajar y volver a subir, bajar y volver a subir. Y el panorámico, repito, pueden bajar, no es que no pueden bajar. El tema es que después, como tienen que reservar asiento, el siguiente que tomen va a tener que ser el regional, no el panorámico. Y con esto concluyo las 10 preguntas que más me han hecho respecto al Swiss Travel Pass y que yo creo que son útiles como guía para poder sacar el Swiss Travel Pass y usarlo. Cualquier otra duda que puedan tener, me la dejan en los comentarios. Si quieren saber cuánto sale por más días, se meten en el enlace que yo les pasé y simulan los días y ahí les va a decir. Es medio innecesario que yo extienda este video dando información que pueden buscar ustedes muy fácilmente. Lo que sí voy a hacer es tratar de dejarle la mayor cantidad de enlaces posibles abajo para darles una mano y que les sea sencillo poder sacar este Swiss Travel Pass y tomarse los trenes. Espero que les haya gustado, por sobre todo espero que les haya servido. Les
les vuelvo a repetir, me encantaría leerlos en los comentarios y no se olviden de suscribirse porque es lo más importante en este momento para mí. Si me quieren agradecer con tocar el botón suscribirse, a mí me ayuda muchísimo. También me pueden dar plata si quieren, no me va a molestar, lo pueden hacer desde el botón, creo que hay un botón de gracias o super gracias, o también tengo Coffee, Cafecito, PayPal, lo que quieran. Si no me quieren dejar plata, no me dejen plata, me parece que está muy bien. Con que se suscriban yo ya soy feliz. Y denle con la manito para arriba al video. Espero que les haya ayudado. Déjenme por favor todo en los comentarios, que quiero saber qué opinan de todo lo que acabo de contarles. Que tengan un hermoso viaje si se van de viaje o si planean irse de viaje más adelante. Y si no planean irse de viaje, que tengan un hermoso todo. Será hasta el próximo videito. Adiós.